Pues hoy vengo a hacer la exposición acerca del artículo que generamos con la Universidad de Guadalajara y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que se llama Optimización del diseño geométrico de la vía Cofradía San Antonio mediante software. Entonces, lo que se hizo, este artículo fue elaborado derivado de un diseño geométrico que se hizo en un proyecto que fue para el tramo carretero entre la Cofradía y San Antonio en el estado de Jalisco. Entonces, inicialmente, pues un diseño geométrico se compone por tres factores que son un diseño horizontal, un diseño vertical y un diseño de secciones transversales. Entonces, inicialmente estos diseños se hacían pues con un fundamento empírico. Ya pues digamos con el avanzar de la ciencia se llegó a que estos diseños fueran ya bajo ecuaciones matemáticas y se fueran reglamentando. Entonces, para agilizar, digamos, el proceso de los diseños geométricos, pues se empezaron a utilizar, como en casi la mayoría de las ciencias, pues métodos computacionales y software. Entonces, para el diseño de este tramo carretera se utilizó un software llamado CivilCAD, que es un software de origen mexicano, pues el cual aprendí a manejar en el tiempo que estuve allá. Entonces, como inicial, lo que nosotros propusimos fue hacer el diseño para comunicar dos municipios, que es la Cofradía y San Antonio, pues utilizamos este software. Entonces, lo que inicialmente hicimos fue obtener la carta topográfica por parte del INEGI, pues porque era un poco complicado, digamos, hacer un levantamiento pues para tener la topografía de este lugar. Entonces, esta topografía pues fue digitalizada y se tomó a un archivo AutoCAD para poder trabajar con el programa, con el software. Una vez ya tuvimos la topografía, lo que se hizo fue plantear dos trazos iniciales que pudieran comunicar esos dos municipios. Entonces, estos dos trazos iniciales pues se plantean de acuerdo a la pendiente máxima, que para este caso, para este proyecto fue de el 6% con una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. Entonces nosotros con ese diseño, pues lo que hicimos, con esos parámetros, hicimos estos dos trazados. Una vez se tuvieron estos dos trazados, esquivando pues la mayor parte de la topografía para hacer que el tramo sea, mmm, por decirlo así, sea más viable en cuanto a costos, en cuanto a tiempo, en cuanto a sensación de los usuarios que la van a utilizar. ¿Qué hicimos? Entonces, una vez planteado esos dos tramos, se empezó el diseño horizontal. En el diseño horizontal, pues lo que se hace son las curvas horizontales. Entonces, eso se aplicó a los dos trazados con el fin de tener al final un comparativo de cuál de los dos tramos carreteros sería, o de los dos trazos iniciales sería el más óptimo para comunicar esos dos puntos. Esto pues se hace mediante el software pues ya tiene montada, digamos, la normatividad mexicana um, para el diseño de vías. Aún así, pues el software no limita, digamos, el que sea solamente para normatividad mexicana, porque podemos diseñar, digamos, para norma colombiana en este caso, el software nos va a decir, vea, se está saliendo de los límites de la norma mexicana, pero con el criterio del diseñador, pues se puede manejar también para normatividad colombiana. Entonces, una vez ya realizado el diseño en planta, que son pues curvas horizontales básicamente, empezamos a diseñar hacer el diseño en vertical. El diseño vertical entonces consiste en diseñar las curvas verticales. Entonces se plantea un eje de proyecto en la parte vertical. En esta parte pues también hay unos criterios que son como la visibilidad del conductor, la velocidad de diseño, y bajo estos parámetros que ya están incluidos en el software pues se diseña como tal este perfil longitudinal. Entonces, una vez diseñado este perfil longitudinal, lo que se procede son a diseñar las secciones transversales, donde
lo que se diseña ahí es como el ancho del carril, si va a llevar berma, si va a llevar ciclorruta, lo que se necesite, ¿sí? Entonces, estas secciones transversales vienen ligadas al perfil del proyecto que se hizo en el diseño vertical. Entonces, esas secciones, pues se define un ancho de carretera y con eso se obtienen esas secciones. ¿Qué es lo importante de las secciones transversales? Pues que nos van a arrojar las cantidades de obras, ¿sí? Entonces, cantidades como excavación y terraplén, que con eso se puede hacer un estimado y un presupuesto de lo que se necesitaría o el costo que se necesitaría para ejecutar el proyecto como tal. Pues en este momento digamos que no se llegó a ese alcance, pero pues sí se hizo el diseño. Entonces ya acá como los resultados, pues podemos evidenciar que acá para el trazo 1 pues se obtuvieron estas curvas horizontales, este trazado, y para el trazo 2 se obtuvo este. Entonces, ya aquí en los perfiles, pues acá la verdad, o sea, los perfiles, la vía más aproximadamente para comunicar esos dos tramos, la vía tuvo una longitud de 5 kilómetros. Entonces, acá se muestra en estos gráficos una pequeña parte de lo que es el perfil longitudinal, pero es muy mínima porque no, sería muy extenso para poderlo mostrar todo y mostrar cómo en realidad está quedando todo el perfil longitudinal del trazado. Entonces, acá pues tenemos para el trazo 1 el perfil longitudinal y para el trazo 2 también su perfil longitudinal. Este perfil, esta necesita amarilla que está acá es el perfil del terreno. Entonces lo que se busca al diseñar estos perfiles es que se trate de no excavar tanto ni hacer tantos llenos para que los diagramas de curvas pues más o menos tengan una tendencia lineal y no se tenga que hacer muchos trasiegos de material en obra, ¿sí? Entonces, esto fueron como resultados las secciones transversales que obtuvimos. Estas secciones, pues acá como podemos ver, acá se ve el terreno natural y acá en esta parte se ve una sección típica que sería en lleno, ¿sí? Cuando tenemos terraplén. Esta es una sección mixta. En esta, pues acá vemos el terreno natural, cómo se comporta y pues una de las virtudes del software es que permite pues diseñar las curvas y acá en esto vemos el peralte que muestra en una de las curvas. Ya este otro tipo de sección que arroja es una sección de corte, ¿sí? De cómo quedaría la rasante con respecto al terreno natural. Entonces, lo mismo, estas secciones se hace un cadenamiento que sería sobre el eje cada 20 metros, son muchísimas secciones y uno puede entrar a evaluar una por una para sí mismo definir cuál es el tramo más óptimo para escoger, para unir los dos tramos. Ya hablando más de las virtudes del software, pues el software arroja unos diagramas de sobreanchos, de curvas horizontales y sobre elevaciones. Estos gráficos se pueden analizar con el fin de determinar qué tramo tiene, digamos, las curvas tienen ciertas características y cuál tramo sería más conveniente y más efectivo para que uno como usuario pues lo pueda utilizar y sea más cómodo. Entonces, ya por otra parte, por el lado de lo que fue el proyecto, pues se realizó un comparativo. Entonces teníamos como dato inicial pues una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. Entonces analizando los dos tramos que se diseñaron, pues uno está arrojando seis curvas horizontales y el otro 4, en curvas verticales uno 12 y el otro 14. La pendiente máxima que no podía superar el 6%, pues en el trazo 1 dio 5.6% y en el trazo 5.8%. Entonces acá, por ejemplo, en esto de longitud, digamos que al momento de ejecutar el proyecto, pues va a salir más económico ejecutar un proyecto que tiene prácticamente 500 metros lineales menos. Entonces, esos son uno de los parámetros que se entraron a evaluar para definir cuál era el tramo más óptimo. Entonces, ya en el movimiento de tierras, que es como lo que también llama la atención y se busca calcular en estos diseños geométricos, podemos ver que para el trazo 1 tenemos en corte 54.640 metros cúbicos y en terraplén 1.600 metros cúbicos. Para el trazo 2 tenemos un volumen de 36.231
en corte y 5.019 metros cúbicos en terraplén. Entonces, pues digamos que en la topografía, al hacer el diseño, pues hay obstáculos que se tienen que superar con obras complementarias. Entonces, lo que pudimos detallar según pues, la hidrografía que nos arrojó la carta topográfica es que tendríamos que realizar para el trazo 1 4 viaductos y para el trazo 2 3 viaductos. Entonces, por lo cual definimos que el trazo más óptimo para unir la cofradía con San Antonio era la ruta 2, puesto que tenemos menos distancia y tenemos menos volúmenes de excavación, lo cual, digamos, en los costes para una futura ejecución, pues saldría mucho más económico el trazo número 2. Entonces, como conclusiones, pues podemos destacar las virtudes que tiene el software y pues las facilidades que este ofrece. Y pues en cuanto al proyecto que se realizó, como les comentaba, el trazo más óptimo sería la ruta número 2. Entonces, con eso, muchas gracias. Muchas gracias Sergio por esta conferencia. Voy a cerrar un momentito tu presentación. Ajá. Muchas gracias ahí por poner ahí la bandera de México, bandera de Colombia ahí como colaboración conjunta, sin duda, ¿verdad? Ahí con allá nuestros colegas colombianos, muy buenos trabajos siempre. Voy a detenerlo un momentito te preguntan por ahí la doctora Luz María Pérez Rea. Voy a darle los permisos a la doctora. La doctora es coordinadora de Ingeniería Civil aquí en la facultad y a mí me gustaría mejor que la doctora pudiera hacer la pregunta directamente, ya que pues ella es también una referencia aquí en el área de Ingeniería Civil. Voy a darle los permisos. Doctora, si gusta apoyarnos con la pregunta directamente, voy a activar su audio. Ahí está. Hola, buenos días, buenas tardes, casi ya, ¿verdad? A todos. Bueno, felicitaciones a Sergio por su trabajo que se animó a enviarlo al Congreso. Es un trabajo muy interesante y pues me gustó mucho, sobre todo por el tipo de trabajo que está haciendo, ¿no? Realmente uno tardaba años en hacer la planeación de las carreteras, porque todo eso que él nos está presentando ahorita, que fueron 15 minutos, se hacía a mano, ¿no? Entonces necesitábamos así como un regimiento de pasantes de ingeniería civil que nos ayudaran a sacar toda esa información, porque se tienen que hacer varias rutas alternativas. Yo le quiero preguntar a Sergio, ¿qué software está utilizando para hacer su trabajo? Porque, bueno, tenemos aquí estudiantes también de la licenciatura en Ingeniería Civil y de la maestría en Vías Terrestres. Entonces, Sergio, no sé si nos pudieras explicar qué software estás utilizando con el doctor Roberto Galaviz ahí en la Universidad de Guadalajara. El software que utilizamos fue CivilCAD, es un software mexicano, entonces es un software muy práctico, ¿sí? Con referencia a otros, es un software muy práctico, digamos que se puede utilizar y se puede aprender en un corto tiempo, ¿sí? Pues teniendo en cuenta los criterios de todas maneras como diseñador, no quiere decir que el software haga todo, pero sí se tiene que tener criterios como diseñador. Sí, ayuda mucho, ¿no? A eficientar, no tanto que encuentras la ruta más óptima, que es lo que uno siempre busca como ingeniero de carretera, sino todas las horas hombre invertidas en un proyecto de carretera, ¿no? Perdón, no escuché. Perdón. Sí, o sea, no solamente se ahorra mucho en la construcción porque encuentras la solución óptima, sino que también ahorras mucho tiempo en todo lo que es planeación, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, digamos que con el software uno tiene una visión preliminar antes de ejecutar algo. Entonces, con esa visión preliminar antes de ejecutarlo, pues se pueden estimar presupuestos. Ya, digamos, excavar 20.000 metros cúbicos es un costo que para un proyecto, pues, puede ya ser no viable, ¿sí? Entonces, con esos software se pueden analizar muchas rutas, no, pues, digamos, para elegir cuál es la mejor, ¿sí? Y con eso optimizar, siempre la idea es optimizar. Pues, actualmente, digamos,
yo soy estudiante, pero también soy topógrafo, o sea, soy estudiante de ingeniería civil, pero a la par soy topógrafo. Entonces he estado en campo y uno se da cuenta de eso, ¿sí? De que entre más estemos más cerca a la realidad de los diseños, más optimizan las cosas, menos gasto para los proyectos, ¿sí? Muy bien, pues te felicito, muy buen trabajo y bueno, te esperamos acá que te vengas a estudiar la maestría en vías terrestres con nosotros. Ya hacemos también muchas cuestiones de diseño geométrico. Felicitaciones. Muchas gracias. Espero ver si se da la posibilidad, pues estoy interesado en eso. Claro que sí, Gracias. por acá te esperamos, Sergio. Las becas CONACYT también pueden aplicar para alumnos de colombianos o de otras nacionalidades que nos estén escuchando por ahí, que quieran venirse a estudiar acá a la UAC. La UAC, todos los posgrados que tiene prácticamente en el área de ingeniería, pues son posgrados de calidad. Entonces todos pueden recibir una beca y es una beca que te permite tener pues lo necesario para estar ahí y seguir estudiando aquí. Así que te invitamos. Muchas gracias, Sergio, también por conectarte desde allá, desde Colombia. ¿En qué ciudad? Estoy en Zipaquirá, Cundinamarca, en una hora de Bogotá. Ah, qué bien, qué interesante. Pues muchas gracias. Miren, aquí está una prueba más de que tenemos conferencistas internacionales. Muchas gracias, Sergio. Le voy a pedir a todos, por favor, si pueden darle ahí su aplauso virtual, ya que no podemos activarles pues el audio y video a todos, pero les pido, por favor, colabórenme ahí con su aplauso. Y muchas gracias, Sergio. Gracias por esta presentación muy interesante, sin duda. Que tengas un excelente día. Gracias por acompañarnos.